Hola, soy José Luis Jiménez y soy Personal Shopper Inmobiliario. En la sección Consejos para comprar una casa, hoy voy a hablaros de los bajos con jardín. Los bajos con jardín, después de los áticos, son los pisos más deseados en todos los edificios, existiendo tal demanda que los precios son muy elevados y las inmobiliarias tienen lista de espera de posibles compradores. Pero, ¿qué es un bajo con jardín? Pues ni más ni menos que una vivienda en planta baja que cuenta con un patio o jardín. Tradicionalmente, los pisos bajos tenían mala aceptación en el mercado, pues nadie quería vivir a pie de calle. Las principales desventajas son las siguientes. Tienen poca luz natural, pues al encontrarse en calles con edificios altos, estos proyectan sombras e impiden que la luz natural penetre por las ventanas. Seguridad frente a intrusos, o más bien inseguridad. Al estar a pie de calle, es muy fácil que los malos entren por la ventana y nos roben. Por eso, en la mayoría de los bajos veréis que hay rejas. Intimidad, o más bien falta de intimidad. Como están a pie de calle, cualquiera que pase por la misma puede girar la cabeza y mirar por la ventana. Por eso la mayoría de las viviendas bajas veréis que cuentan con gruesas cortinas. Y si ya dijimos antes que tenían poca luz, al poner cortinas gruesas, pues menos luz. Todos estos factores hacen que dentro de un edificio el piso bajo sea siempre el más costoso de vender y además el más barato. Además, pensad que si el edificio cuenta con ascensor, el dueño del mismo tendrá que pagar la cuota del ascensor aunque nunca lo utilice. También tiene sus ventajas. Pensad que hace unas décadas los edificios no tenían ascensor y para muchas personas estar en planta baja era una ventaja. Por ejemplo, personas mayores o personas con movilidad reducida. También pensad que en zonas muy calurosas el piso bajo recibe menos insolación y por tanto será menos caluroso. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué ahora son tan deseados? Pues todo comenzó en los despachos de los arquitectos. A finales de los 90 se comenzaron a construir grandes urbanizaciones que contaban con pistas de pádel, piscinas, zonas ajardinadas y realmente eran recintos cerrados con una única puerta y desde ahí se accedía a los diversos portales. En esa época tuvieron lugar diversos cambios socioeconómicos que derivaron a que los comercios de barrio perdieran fuerza en favor de los centros comerciales y eso hizo que las calles de los barrios se vaciaran de locales. Para los constructores eso generó un problema, pues las plantas bajas que normalmente destinaban a locales ahora se convierten en viviendas. Y en viviendas poco atractivas y difíciles de vender. Por este motivo, los arquitectos pensaron que en estas grandes urbanizaciones que diseñaban, las fachadas de los edificios no iban a estar a pie de calle, sino remetidas con respecto a la línea de fachada. De esa manera generaban un espacio que iban a ocupar los patios de los bajos con jardín. De esta manera se solucionaban varios problemas a la vez. Por un lado, se solucionaba el problema de intimidad que tienen los áticos. Por otro, se solucionaba el problema de la luminosidad, pues al estar más lejos la fachada del edificio de enfrente, este proyectará menos sombra. Y también se les dotaba a estos pisos de un espacio lúdico. Ahora el acceso al jardín es desde el salón comedor, igual que el acceso a la terraza desde un ático o igual que el acceso al jardín desde un chalet, convirtiendo esta zona en un área de descanso y una especie de prolongación del salón en tiempo de verano. Además, hoy en día muchas personas tienen mascota y si vives en un bajo con jardín, tu mascota puede estar allí libremente. Y vaya si funcionó. Comercialmente fueron todo un éxito. No hay más que preguntar en cualquier inmobiliaria y nos dirán que los precios están por las nubes y que hay lista de espera. ¿Cuánto vale un bajo con jardín? Valorar una vivienda es complejo, pues el precio de una vivienda siempre es opaco, muy variable y no siempre atiende a criterios aparentemente lógicos. Pero si valorar un piso ya es complejo,
valorar un bajo con jardín lo es aún más. Existen dos formas de afrontar la valoración. Número 1. Valorar el piso con jardín como un entero. Número 2. Valorar el piso y el jardín por separado. Valorar el bajo con jardín como un entero. Pues en este caso lo que debemos hacer es comparar el piso objeto de valoración con otros pisos similares que encontremos en el mercado. Por pisos similares entiendo que sean, lógicamente, en el mismo barrio, pero también de las mismas dimensiones, del mismo número de habitaciones y del mismo número de baños. Si en nuestra área existen muchas viviendas de este tipo a la venta y son similares, puede ser una forma objetiva de valorar. Siempre hay que tener en cuenta que cuanto más grande es la casa, menor es su valor por metro cuadrado. Por eso debemos ser cuidadosos a la hora de comparar pisos de diferentes dimensiones entre sí, pues podemos llegar a cometer graves errores que nos llevarán a valorar por encima y pagar de más. Valorar piso y jardín por separado. Como los bajos con jardín no son comunes, lo normal es que no encontremos muchos pisos similares en nuestro barrio. Por eso la forma más sencilla es valorar el piso y el jardín por separado. De esta manera podremos comparar nuestro piso con otros de similares dimensiones, aunque los otros no sean bajos con jardín o directamente sean pisos en otras alturas. Tomando como base el precio por metro cuadrado del piso, valoraremos el jardín. Aquí hay que hacer una puntualización. Puede ser que en la escritura el jardín o patio se entienda como zona común de la finca y solo se tenga el uso y disfrute, o que, por el contrario, sea 100% en propiedad. Lógicamente, si es 100% en propiedad, tiene más valor que si solo se tiene el uso y disfrute. Si solo tiene el uso y disfrute, yo pagaría el metro cuadrado de jardín como mucho al 30% de lo que vale el metro cuadrado de piso. Y eso en función de la utilidad e intimidad que tenga, pudiendo ser mucho menos. Pensad que lo habitual es que la superficie del jardín o patio pueda llegar a ser tan grande como la del piso o incluso mayor. Y obviamente el bajo no puede valer el doble que otro piso de similares características en el mismo edificio. Si es en propiedad, se podría pagar hasta un 40 o 50% del precio por metro cuadrado, siempre y cuando salvaguarde la intimidad con respecto a la vía pública y los estatutos de la comunidad de propietarios permitan modificar el jardín incorporando elementos de obra como una piscina o un cenador. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, dadle un like. Y si queréis ver más vídeos como este, suscribiros a mi canal.